Bendiciones, amada iglesia. Una mañana más de expectativa, una mañana más de esperanza y gloria. Una mañana donde nos reunimos a estar juntos compartiendo la enseñanza de la palabra. Es un gusto, un placer, un privilegio enorme poder estar con usted hoy, llegar hasta la intimidad de tu casa para poder estar juntos recibiendo esta palabra que va a llevar vida, salud, prosperidad y paz a nuestro corazón. Gracias por estar ahí, gracias por estar pendiente de todas las transmisiones de Sembradores de Amor. Gracias porque estás compartiendo incluso estas transmisiones con tus amigos. Te invitamos a que puedas hablar con otros y decirles lo que está pasando en Sembradores, lo que estamos haciendo en Sembradores de Amor, la forma en la que estamos juntos, compartiendo una palabra que edifica el cuerpo de Cristo. A todos nuestros hijos de Sembradores de Amor, les quiero agradecer por estar siempre pendiente, por estar siempre ahí, en el lugar correcto. Siempre, como decimos nosotros, al pie del cañón. Gracias, hijos, por compartir esta publicación en sus Facebook personales, por compartir esta publicación y enseñarle a otros nuestro canal de YouTube, el cual está a disposición de todos para que puedan aprender más de la palabra. ¿Qué le parece si entramos directamente a la enseñanza de esta mañana? La semana anterior hablábamos un poco sobre el peregrinar del pueblo de Israel saliendo de Egipto y cómo lograr llegar hasta la tierra prometida. Pero vimos cómo había varias cosas en medio de ese camino, en medio de ese movimiento, cómo poder llegar a la tierra prometida. Para usted y para mí hay una promesa de parte del Señor, y la promesa es que tenemos bendiciones que nos esperan en un lugar al cual nosotros, proféticamente hablando, denominamos la tierra prometida. Este lugar tiene connotaciones de bendición, connotaciones de paz, de prosperidad, de salud, pero también tiene un proceso para llegar a ese lugar. Y es parte de lo que quiero hablar en esta mañana. La palabra enseña que cuando Israel parte de Egipto, llega al Mar Rojo. En ese momento apremiante, suceden una serie de acontecimientos que marcan la vida de una generación, personas que ven con sus ojos, con sus propios ojos, la manifestación gloriosa del poder de Dios. Cómo Dios de forma poderosa los saca de la tierra de Egipto y los lleva hasta el mar. Estando en el mar, se abren las aguas, y hablamos de eso el domingo anterior, cómo se abren las aguas, pero para llegar a la tierra prometida, había un espacio de territorio que Israel debía caminar. Dios lleva a Israel al desierto. Escucha esto porque es importante. Israel no entra al desierto por sí solo. Israel no busca entrar al desierto. La palabra nos enseña que Israel va al desierto porque Dios le lleva a ese lugar. Ahora, aquí es donde quiero iniciar la enseñanza de esta mañana. Tradicionalmente nos han enseñado que el desierto tiene una connotación de muerte, de sequedad. La religión constantemente nos ha permeado el corazón, llenándonos la idea o poniendo en nosotros la idea de que el desierto tiene que ver con pérdida, tiene que ver con ausencia, con carencias, tiene que ver con problemas, tiene que ver con situaciones difíciles, pero nada más lejos de la realidad, según lo que la palabra nos enseña. Hemos sido, tengo que decirlo de esta forma, sumamente mal enseñados en muchas cosas en la palabra, porque muchas de las enseñanzas que usted y yo recibimos hoy no vienen apegadas a los lineamientos de la palabra, sino que más bien vienen con una serie de connotaciones de muchas índoles, desde ideológicas, psicológicas y demás, que han cambiado el rudimento de la palabra. Pero si usted va a la palabra de Dios, a sus originales, a la palabra certera, usted se va a dar cuenta de que las cosas son muy diferentes a como nos han enseñado nuestros maestros anteriores. Note esto. Vaya a Éxodo, por favor, 5.1. Fue uno de los textos que hablamos la semana anterior. Éxodo 5.1, en la Biblia textual dice de esta forma: Después Moisés y Aarón llegaron ante Faraón y le dijeron: Así dice Yahweh, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me haga celebración en el desierto. ¿Qué dice el texto? Deja ir a mi pueblo, le dice Moisés y Aarón a Faraón, para que me hagan celebración. A ver, aquí ya tenemos nuestro primer problema de aprendizaje. Si el desierto es un lugar de pérdida, si el desierto es un lugar de derrota, si el desierto es un lugar donde dejamos la vida ahí, si el desierto es un lugar donde nos desgastamos, es un lugar donde perdemos y donde vamos a morirnos,
¿cómo es que entonces Dios le dice a Moisés y a Aarón, díganle a Faraón que deje ir a mi pueblo al desierto para que me hagan celebración? Celebración es fiesta. Celebración es algo que tiene que ver con gozo. Yo no entiendo cómo una persona pueda pensar que una celebración tiene que ver con desgaste, con muerte, con pérdida. Una celebración tiene que ver con júbilo, gozo, algarabía, baile, canto. Una celebración tiene que ver con una connotación de alegría, desbordante, gozo. Entonces, a ver, hablemos y entremos profundo en esto. Si el desierto es un lugar de muerte, ¿por qué Dios dice que hay que ir al desierto a celebrar? Yo no celebraría en lugar de una muerte. No sé si me doy a entender en esta hora. Yo no celebraría si alguien me dice vas a irte a morir. Naturalmente hablando, yo no celebraría si alguien me dice vamos para quitarte tu salario. Vamos al desierto para que experimentes una serie de carencias y pérdidas, incluso a nivel familiar o de salud. Yo no podría celebrar una cosa de esas. Yo no me podría sentir gozoso y decir, wow, hurra, vamos al desierto porque estoy a punto de morirme. No, en ninguna forma. Ahora, mira, porque esto es lo importante. Como nosotros como humanos vemos las cosas y como Dios ve las cosas. Recuerda esto, lo hemos hablado durante mucho tiempo. Dios es sobrenatural y Él trata de que nosotros, como sus hijos, veamos las cosas bajo los diseños proféticos que Él las ve. No como nosotros las vemos humanamente hablando, en nuestra naturalidad. Recuerda que en nosotros está el ADN del Altísimo, en nosotros está el Espíritu de Dios, en nosotros hay una genética que nos hace ver y cambiar circunstancias. Por esa razón, para los ojos naturales, dice la palabra que para los que no tienen el Espíritu, las cosas del Espíritu les son locura. Porque no pueden entender cómo una iglesia, un grupo de personas pueden estar gozosos de entrar a un desierto, porque no han entendido lo que hay en el desierto, porque ni siquiera han comprendido quién es el que nos lleva al desierto. Escucha esto que es importantísimo. Quien te lleva al desierto, así te sustentará. Ojo a esto, quien te lleva al desierto así te sustentará. Dice la palabra del Señor que Dios lleva a Israel al desierto para que celebre. Para que celebre, no para que se muera, no para que se desgaste, no para que pierda, para que celebre, porque el diseño de Dios va mucho más allá que mis diseños, el diseño del Padre va mucho más alto que mi forma de pensar, porque Dios piensa distinto a mí, pero Él quiere que yo piense como Él piensa. El problema es cuando yo quiero seguir pensando como el mundo me enseña, cuando yo quiero abrazarme a lo que me han enseñado durante años, comienzo a experimentar pérdidas y derrotas. Hoy el mundo entero está pasando por un desierto. Un desierto, ¿sabes por qué? Porque es la forma de pensar del mundo. Pero este momento que estamos viviendo a nivel mundial es el mejor momento para experimentar la gloria de Dios. Todo depende de la óptica que tú le pongas al asunto. Como tú quieras ver, de acuerdo a como te han enseñado, así estás hoy. Escucha esto que es importante. Como tú hayas sido enseñado, así estás caminando hoy. Así estás hablando hoy. Así te estás moviendo hoy. Cuando tú eres enseñado en la palabra, tus palabras cambian, son modificadas y las palabras del Padre, las palabras de Dios son las que vienen y permean tu corazón y provocan cambios y transformaciones en ti, en los tuyos, en el ámbito donde tú te muevas, en el diseño en el cual tú te mueves, que es un diseño profético, un campo profético, una atmósfera profética. Las cosas son diferentes porque nosotros no nos movemos por vista, nos movemos por fe, y como nosotros no vemos lo que el mundo ve, nosotros vemos las promesas de Dios cumplidas, las activaciones de Dios, y caminamos a paso firme y seguro, porque sabemos que cuando Dios nos lleva a un lugar, sea este cual sea, siempre será un lugar que denotará gozo para nosotros. Dice el 5:1, y deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, celebración, para que se goce conmigo en el desierto. No dice en la tierra que les voy a dar. Nota esto que es importante. No dice en ningún momento en la tierra que yo les prometí. Dice en el desierto. Ahora bien, vamos más adelante. El pueblo cruza.
Cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, se encuentra con el desierto. El desierto es un lugar especial por una razón. Es verdad que el desierto es árido. Es verdad que en el desierto no hay muchas distracciones. Es verdad que el desierto tiene un ambiente, naturalmente hablando, pues bastante agresivo en muchos aspectos. Las temperaturas durante el día son muy elevadas y durante la noche son muy frías. El clima es extremo en el desierto y, naturalmente hablando, pues a nivel de criaturas del desierto, no todos los animales están listos para vivir en un ambiente tan fuerte como este. Hay desiertos donde las temperaturas pueden llegar a los 60 grados centígrados y descender hasta menos de 5 grados, qué sé yo, hasta menos que eso. Pero recuerda esto, desde que Israel sale de Egipto, Dios tiene cuidado de ellos. Escucha, Dios no llevó al pueblo de Israel a padecer muerte en el desierto. Nunca fue la intención. Lo primero que Dios hace es cubrirlos. Cuando Dios los saca de Egipto y los mete al desierto, los introduce al desierto, los cubre, los guarda, los protege. Dice la palabra que mientras ellos caminaban durante el día, la nube de Dios cubría sus cabezas. Ellos iban cubiertos, quiere decir que ellos no sentían el calor agresivo del desierto. Escucha esto, ellos iban tranquilos, calmados, iban bien, paso firme, porque no se desgastaban por el calor del desierto. Sus cabezas estaban protegidas. Escucha esto, esto es profético. Sus cabezas estaban protegidas en medio del desierto porque estaban bajo la sombra del Omnipotente. ¿Entiende lo que significa la sombra? ¿Entiende lo que significa una cobertura? Significa que ellos, en medio de un lugar donde muchos encuentran muerte, ellos iban caminando tranquilos porque Dios los había llevado por ese lugar. El desierto, escucha, no era un lugar de muerte, era un lugar de paso, no era el lugar destino, era el lugar que te lleva al destino. El desierto, se lo repito, no es el destino, es el lugar que te lleva al destino. Debes caminar por eso. Hay gente que hoy ha abrazado el desierto como destino y no han entendido que su destino es la tierra prometida. Dice también que durante la noche, en el momento más frío del desierto, ellos estaban calentitos porque la columna de nube era reemplazada por una columna de fuego. Dios tenía control de sus noches también. Y mientras una columna estaba en el día, poco a poco iba dando un pase, un traspaso, digámoslo así, y venía la columna de fuego de noche. Israel estaba guardado, Israel estaba protegido, porque Dios había diseñado que ellos pasaran por ahí, porque tenía cosas hermosas para ellos. Ahora, acompáñame a Deuteronomio, capítulo 8, por favor. Quiero leer varios versos, específicamente el verso 2, 3 y 5. Nos vamos a saltar el 4, pero quiero que leamos Deuteronomio 2, 3 y 5. Dice de esta forma también en la Biblia textual. Verso 2, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no tus mandamientos. Dice aquí, y esto es importante, humillarte y probarte. Humillarte y probarte. No dice para morir, para desgastarte. No dice para quitarte, para robarte. Dice para humillarte y probarte. Lo primero que encontramos en este pasaje es la intencionalidad de Dios para llevarnos a nosotros a un desierto. ¿A qué nos lleva Dios a un desierto? Número 1, nos lleva para humillarnos. A veces necesitamos que algunas cosas cambien en nosotros. Lo primero que Israel debía reconocer era que ellos salieron de Egipto no por su mano, no por su gracia, no por sus capacidades, sino porque fue la mano poderosa de Dios quien los sacó. Pareciera que hoy la nota normal en el mundo entero es olvidar un poco a Dios. Creer que nosotros somos autosuficientes y que podemos nosotros avanzar firmes, con paso acelerado, dominante sobre todas las circunstancias, pero se nos olvida que el que tiene el control de todas las cosas es el Señor. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, recuerda esto, es Dios quien los saca. Con mano poderosa sacó Dios a Israel de Egipto y lo lleva al desierto. Lo lleva para humillarlo, porque el desierto es un lugar donde, al encontrarnos con Dios,
nos humillamos. El encuentro con la gloria nos humilla. Recuerda esta frase, el encuentro con la gloria nos humilla. Siempre que tú estás cerca de la gloria, te vuelves humilde. Esto contraviene la soberbia. La soberbia es ausencia de la presencia de Dios en mi vida. ¡Wow! Esto es fuerte. La soberbia es ausencia de la presencia de Dios en mi vida. Porque cuando yo estoy en la presencia de Dios, no hay orgullo, no hay altivez, no hay soberbia. ¿Para qué me lleva Dios al desierto? Para limpiarme del orgullo, de la altivez y de la soberbia. Y hacerme entender que el soberano es Dios. Que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Que sobre toda cosa creada está Él. El desierto es puesto en ese lugar como un mecanismo de transformación para mi vida, de modo que yo pueda entender que en el desierto Dios me humilla, pero también Dios me procesa. Escucha, porque dice también el verso 2, y para probarte. Ahora, ¿para qué nos va a probar? Dice, para saber lo que hay en tu corazón. Escucha esto. Conversaba con los maestros hace unos días atrás y les enseñaba lo que la palabra nos muestra en el original sobre el primer encuentro 3 días después de que ellos salen al desierto. Llegan a las aguas de Mará. En Mará, que en el hebreo significa amargura, encuentran un arroyo, un riachuelo, ¿sí? Y ese lugar tenía una característica, las aguas amargas. Y lo primero que hace el pueblo, después de 3 días de desierto, escucha esto, después de 3 días de desierto, encuentran aguas y las aguas son amargas. Y lo primero que hace el pueblo es quejarse. No agradecer a Dios porque lo sacó de Egipto. No buscar a Moisés para decirle, Moisés, vamos y busquemos el rostro de Dios para que nos solucione el tema del agua porque es imbebible esta agua. No. Lo que hace es quejarse. Esta queja es lo que hay en el corazón de muchos y se manifiesta de primero cuando entramos a un desierto. La gente que se queja es gente, escuche bien, que ha visto la gloria de Dios, pero no ha experimentado la gloria de Dios. Oiga, esto es importante. La queja está en el corazón de personas que han visto la gloria de Dios, pero no han sido transformados por ella. Israel llega al desierto y lo primero que hay es queja. ¿Para qué dice la palabra que nos llevó o que llevó Dios a Israel al desierto? Para probar lo que había en el corazón. El desierto es un lugar de proceso, el desierto es un lugar de prueba. Escucha bien, cuando tú estás en un desierto, comienza a aflorar la realidad de tu vida, la realidad de lo que hay en ti. El desierto es el lugar que saca, que hace aflorar lo profundo de tu corazón. Hay gente que no le gusta estar en un desierto porque no han entendido el proceso del desierto, no han entendido y creen que están ahí para ser llevados por ese viento destructor. No es así, es para ser probados. ¿Ser probados en qué? En lo que hay en nuestro corazón. Y no es solamente ser probados, es ser transformados por la mano del Señor a ser completamente hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Cuando usted entra a un desierto, entra para ser humillado y entra para ser probado. Ahora, ¿probado en qué? Dice la palabra, para ver si guardabas o no los mandamientos del Señor. Y aquí ya tenemos un conflicto porque muchas personas dicen no, porque los mandamientos de Dios quedaron en el Antiguo Testamento. No, porque no entienden lo que la palabra significa. Todo lo que tiene que ver con mandamientos tiene que ver con las palabras que Dios ha entregado para sus hijos, la instrucción que Dios ha entregado para sus hijos. Toda la palabra es buena para redarguir, para trabajar en nosotros y provocar cambios. Toda la palabra debe ser enteramente obedecida, según lo que la palabra a mí me enseña. Ahora dice, fuiste llevado al desierto para humillarte y probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías o no de guardar mis mandamientos. Sigamos adelante, verso número 3 de Deuteronomio capítulo 8, dice, por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido,
para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Dice, por eso te afligió y te dejó pasar hambre. Ahora usted dirá, pero no que en el desierto todo es gozo y bendición y sobreabundancia. No. No interpretes mal la palabra. El Señor en el desierto prueba nuestro corazón. Y la mejor forma de probar a una persona es quitándole ciertas cosas. ¿Quieres probar el corazón de alguien? Quítale aquello que le hace sentir cómodo. Llévalo a un lugar donde se sienta incómodo con algunas cosas. Y te vas a dar cuenta de la realidad. Mire, hay muchas personas que hoy alaban a Dios con todo su corazón, levantan sus manos en las iglesias, o bueno, cuando lo podíamos hacer en forma presencial en las iglesias. Hay muchas personas que profetizan cosas buenas pero ¿qué cambia cuando algo sale mal? ¿Cómo es el corazón de estas personas cuando la situación se vuelve crítica en sus vidas? Porque, y esto lo digo en forma recurrente, cuando uno tiene la cuenta del banco llena, cuando uno tiene un salario constante que siempre viene, sus cuentas están pagas, usted tiene control de todas las cosas, es muy fácil decir que Dios es bueno y que Dios es grande. Cuando usted goza de perfecta salud, cuando todo lo que usted hace prospera, cuando todo lo que usted toca se vuelve oro, ¿verdad? Haciendo una alusión a la alegoría del rey Midas. Cuando usted todo lo que hace le sale bien. Es muy fácil ir a la iglesia, es muy fácil levantar las manos, es muy fácil decir yo amo al Señor y llorar en medio de la adoración y saltar de alegría en medio de la alabanza. Pero cuando estamos pasando por un momento crítico, cuando ese dinero de tu cuenta de banco comenzó a bajar, cuando recibes noticias que no son las que esperas, cuando las cosas no salen como normalmente salen, ¿qué empieza a brotar de tu corazón? ¿El mismo gozo? ¿La misma alegría? No, dice, y fuiste llevado al desierto para que te afligieras. A veces la aflicción es necesaria para que salga de nosotros lo que no está bien. A veces Dios nos hace pasar por momentos de carencia, sí, aun cuando el Señor ha declarado sobre nosotros sobreabundancia de bendiciones. A veces Él nos hace entrar en procesos de carencia. ¿Para qué? Para que seamos enseñados por Él, para que seamos entendidos en la palabra de que no solo de pan vive el hombre. Ahora escucha esto porque esto es importante. El maná que Dios entrega a Israel tiene connotaciones importantes. El maná significa varias cosas. Una de ellas significa pan. Pan en el sentido literal de la palabra, sustento, alimento. Pero pan en términos proféticos tiene que ver con una enseñanza, tiene que ver con una palabra. Escucha bien, Dios no le entregó a Israel maná en Egipto. El maná se lo entregó en el desierto. El maná tiene que ver con una enseñanza, una instrucción. Dios llevó a Israel para instruirlo, para enseñarlo en el desierto. El desierto es el lugar donde Dios enseña a sus hijos. Escucha esto, el desierto es el lugar donde Dios enseña a sus hijos con sus palabras. Dios sustenta con sus palabras. Dios sustenta con sus palabras. Oye bien esto porque es importante. Dios nos lleva a nosotros al desierto no a padecer de muerte, nos lleva a afligir para quebrar en nosotros las estructuras de nuestra vida, de nuestro corazón, que no nos permiten recibir lo que Dios tiene para nosotros. Oye bien, cuando Israel sale de Egipto, sale con su cabeza llena de enseñanzas, llena de maestrías viejas, llena de formas de comportamiento, de conducta, y una de estas formas era la mentalidad de esclavo. Lo primero que Dios necesita romper en la mente de un hijo es la mentalidad de esclavo. Esta mentalidad lleva a las personas al fracaso. Cuando yo tengo mentalidad de esclavo, yo no puedo recibir las bendiciones de un libre. Oye bien, cuando yo estoy lleno en mi mente de pensamientos de esclavitud, no puedo recibir las bendiciones de un hombre libre, porque nunca serán para mí.
No porque no lo sean en su origen, sino porque yo no me dispongo a recibirlas porque mi mentalidad no me permite hacerlo. Cuando el pueblo de Israel sale con mentalidad de esclavo, de queja, de lloriqueo. Y lo primero que hace Dios es dar maná. Escucha, maná. Les pone una palabra en el corazón. Les pone una palabra. Les comienza a establecer un estatuto, un principio. Les entrega sus palabras. Oye bien, dice la palabra del Señor. Porque no solo de pan vive el hombre. Es lo que dice aquí la palabra. Para que aprendan que no solo de pan vive el hombre. Lo dice el verso 3. Sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca de Dios, todo lo que sale de la boca de Dios. Dios lleva a Israel al desierto para manifestarle a él que ellos no solamente tienen necesidad de pan físico, ellos necesitan pan de vida. Escucha esto, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando hablamos de Pesaj, hablamos de un pan, Pesaj, Pascua, la cena del Señor. Hablamos de que el pan tiene una connotación de Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida. Escucha esto. Cuando Jesús está con sus discípulos y les dice, y partiendo el pan dijo, este es mi cuerpo. Este soy yo. Yo soy el pan. El maná representaba a Cristo. Cuando ellos están en el desierto, lo primero que el Padre les muestra es a Cristo, el sustento, el dador de vida. Cuando el Padre saca a Israel y lo lleva al desierto, lo primero que les muestra es a Jesucristo. Y hace descender el pan. Y les dice, el pan no solamente tiene que ver con sustento para que sus vientres se llenen, sino para que su vientre espiritual sea llenado, sea apercibido. Porque no hay un pueblo que sea de Dios que no pueda y no deba ser instruido. Escucha bien esto. En Sembradores de Amor debes aprender esto. Tú tienes un diseño profético. Y tu diseño profético es la palabra. Aprender y caminar en lo que la palabra te enseña. Este maná le fue entregado al pueblo en el desierto. Cada vez que tú entras a un desierto, recuérdalo. Y por favor recuérdalo bien, no es para morirte, es para recibir palabra de Dios. Ahora, por favor, no hagas aquí o no entiendas mal esto, porque muchos dicen palabra de Dios, sí, un profeta que se acerca y me dice cosas. No, saca de tu cabeza la idea de que palabra de Dios tiene que ver con un profeta que te dice algo. Por favor, eso no tiene relación. Eso no es una constante en Dios. Hablamos de lo que el Señor te enseña en la palabra. Hablamos de lo que muchos cristianos hoy han dejado de lado. Hoy muchas personas están más pendientes de lo que el profeta X o Y les dice que de lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchos profetas que hablan de su propio corazón, de su propia boca y de sus propias intenciones. Pero la iglesia los sigue porque no entienden que no están hablando conforme a la palabra, porque la desconocen. Aquí el Señor nos dice, yo te llevo al desierto, ¿para qué? Para darte maná, sustento. Yo te voy a sustentar con mis palabras. Escucha esto, lo que dice el Señor es, cuando estés en el desierto, serás sustentado con mis palabras. Cuando estés en el desierto, te acordarás de mis palabras. Cuando estés pasando por una situación difícil, te acordarás de mis palabras te serán consuelo, mis palabras te serán sustento, mis palabras te serán fuerza. Yo no sé si usted me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, pero en el momento de desierto que usted pueda estar pasando hoy, lo que usted necesita, escuche bien, no es ni que el pastor o la pastora o el profeta o la profeta le llamen. Lo que usted ocupa es que Dios le sustente a usted con la palabra de vida. Hay que generar ese bienestar que Dios nos da a nosotros a través de la instrucción de la palabra y eliminar las codependencias. A veces nosotros decimos, es que yo necesito que el pastor me oiga. Sí, y para eso estamos, para bendecir, para escuchar. Pero tú no necesitas con urgencia escuchar a un pastor. Tú lo que necesitas es la palabra de Dios. Ella es la que te sustenta en el momento difícil. Porque nosotros como personas fallamos muchas veces. Y hay que decirlo, a veces los pastores hablan más de sus emociones que de lo que la palabra enseña. Y generan directrices en función de sus estados emocionales.
No podemos tapar el sol con un dedo. Y si un pastor no está en sus emociones debidamente equilibrado, si un pastor no se encuentra, un profeta, un apóstol, un ministro de Dios, no se encuentra verdaderamente equilibrado en sus emociones, lo que va a hacer es hablar de acuerdo a cómo se siente. Cuando nosotros debemos buscar la palabra del Señor. Continuemos, por favor. Ahora vamos al verso 5 de Deuteronomio 8. Dice, reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Yahweh, tu Dios. ¿Te das cuenta cómo aquí aplicamos diseño de paternidad? Dice, como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido Yahweh, tu Dios. O sea, quiere decir que estando en el desierto, yo soy corregido. El desierto se vuelve mi lugar de corrección. El desierto se vuelve mi lugar de aprendizaje, pero también de corrección. Quiere decir, vamos a ver, que cuando yo entro al desierto, mi corazón es expuesto, mi corazón es desnudado, mi corazón es abierto y Dios puede saber qué hay ahí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Comienza a tocar esas fibras sensibles, esos puntos que deben ser transformados. ¿Para qué? Para que Él, como un padre, nos dé su corrección. Su corrección no tiene que ver con castigo. Es que nosotros en nuestra connotación latinoamericana, lastimosamente por tanta red de violencia que existe, pensamos que corrección tiene que ver con castigo, con golpes, con amenazas. Y esa es la maestría que hemos recibido durante muchos años. Nos hemos vuelto expertos en castigos. Yo no sé si usted recuerda, hace muchos años atrás, 30 años, quizás más, cómo habían lugares dentro de la iglesia que para lo único que servían era para castigar. No para corregir, sino para castigar. Y le llamábamos cuerpo oficial, y le llamábamos grupo de ancianos, y le llamábamos como quiera. Y lo único que hacían, perdone que le diga esto, era meterse en la vida privada de las personas para juzgar. Era un Sanedrín evangélico. Y todavía hoy existe. ¿Qué tiene que estarse enterando la comunidad de la iglesia de lo que usted está pasando en lo privado de su casa? Porque usted tiene que ir a exponer su vida a 3, 4 personas que ni siquiera han podido arreglar la suya. Eso es fariseísmo, en el sentido incorrecto de la palabra, por supuesto. Esto es un grupo de personas que se creen muy santos, que están sentados en un lugar que ellos mismos se construyeron para definir quién es bueno y quién no es bueno, pero que no están dispuestos a ser medidos con la misma vara que miden a los demás. Entonces teníamos iglesias llenas de miedo, porque si alguien cometía un error nunca era restaurado, era expuesto. Yo recuerdo en muchas ocasiones, hace muchísimos años, exposiciones públicas, donde una persona fallaba y era puesta delante de todos para el escarnio de la gente, donde le decían, y este fulano por lo que hizo estará 6 meses sentado, sin derecho a nada, ni siquiera a tomar la cena del Señor. Póngase usted a pensar, ni siquiera a tomar la cena del Señor. Los sacaban, los excomulgaban. Y cuando Cristo habló claramente, dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. No hemos aprendido la palabra. No han entendido de qué se trata. La corrección de Dios sí es con vara, pero es con amor. Y la corrección de Dios provoca cambio. No expone a la vergüenza. Es que tenemos que aprender tanto del Señor. No puede haber corrección si no hay dedicación de tiempo para levantar y para reconstruir. No se trata de derribar los muros y dejar ahí todo el montón de piedras botadas una sobre otra. Se trata de volverlo a levantar. ¿Para qué existe la corrección? Sino para que caminemos en el correcto camino, en la senda correcta. Si ese no es el fin, entonces no hay corrección. La palabra del Señor nos llama a ser corregidos. Dice, como un padre corrige a su hijo, como un hombre corrige a su hijo. Pero no está hablando de golpearlo, no está hablando de tratarlo mal, no está hablando de exponerlo públicamente. ¿Sabes por qué un padre corrige a su hijo? Sanamente, para que aprenda de sus errores. Un padre corrige a sus hijos porque les ama, porque quiere que aprendan que hay cosas
que les van a provocar más adelante dolores de cabeza. El Señor lleva a Israel al desierto. El Señor, nuestro Padre, nos lleva al desierto porque somos sus hijos y ahí nos corrige. ¿Para qué es un examen? Muchos piensan que un examen es solamente para evaluar cuánto sabe una persona. Sin embargo, la razón de ser un examen es corregir lo que no está bien. Porque se supone que el examen lo que nos hace es provocar en nosotros transformaciones, cambios sobre aquello que no hemos aprendido correctamente. Cuando el Señor nos lleva al desierto, nos dice, es para ser corregidos por el Señor. Avancemos un poco. Hay mucho que decir sobre esto, pero tengo poco tiempo y quiero hacerlo bien. Acompáñame a Mateo capítulo 4, versos del 1 al 4. En Mateo 4 encontramos algo importante y que va a abrir nuestro panorama muchísimo en función del desierto. Dice la palabra que el Señor, el Padre, toma a Jesús y lo lleva al desierto. Escucha bien esto. Te doy el panorama. Dice la palabra que Jesús se encuentra con Juan el Bautista en el río Jordán. Estando en ese lugar hay una conversación entre ellos. Jesús es bautizado. Una vez que Jesús es bautizado y reconocido legalmente como hijo de Dios, dice que el cielo se abre. Escucha esto, escucha esto. Jesús va al desierto una vez que se han abierto los cielos sobre él. Jesús no va al desierto antes que los cielos sean abiertos. Dice que cuando Jesús sale de las aguas, el cielo se abre. Jesús sale de las aguas y el cielo se abre. Cuando el cielo se abre, hay una voz del Padre que dice, este es mi hijo. Cuando él sale de las aguas, una voz del cielo dice y declara, este es mi hijo. En ese momento Jesús es reconocido legal y legítimamente como hijo de Dios. Dice la palabra que hasta que Jesús es reconocido como hijo, es llevado al desierto. Oye esto, cuando tú y yo somos reconocidos como hijos, vamos al desierto. Dice la palabra, se abrió el cielo. Quiere decir que el cielo estaba cerrado. Ese cielo cerrado impedía que Dios hablara con Jesús en muchas áreas de su vida. Pero ahora él caminaba con cielos abiertos. Esto tiene que ver con autoridad. Esto tiene que ver con poder. Esto tiene que ver con gloria. Significa que ahora Jesús caminaba con gloria y lo primero que hace es no llevarlo a predicar, es llevarlo al desierto. Escucha esto, hay que aprender la palabra tal como la palabra nos enseña que es. Muchos hoy entran a una iglesia y lejos de ser enseñados, lejos de ser probados en su corazón y lejos de ser encaminados en Cristo, lo primero que hacen es irse a ministrar a otros, irse a enseñarle a otros a caminar, a evangelizar, a predicar. La palabra me enseña a mí que cuando Jesús, escucha bien esto, que es nuestro máximo ejemplo a seguir, cuando Jesús es bautizado y se abren los cielos sobre él, él no sale inmediatamente a predicar. Él no sale inmediatamente a sanar. Él no sale a liberar de endemoniados. Él sale al desierto. Vaya conmigo, ahora sí, Mateo capítulo 4, versos 1 al 4. Dice de esta forma. Entonces Jesús, dice, fue impulsado por el Espíritu. Impulsado, llevado, conducido por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Pongan atención porque ahorita vamos a hablar de esto. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay varias cosas importantes acá. Número 1, dice que el Espíritu impulsa a Jesús a ir al desierto. No dice que el enemigo lleva a Jesús al desierto. No dice que el pecado conduce a Jesús al desierto. Al desierto tú y yo vamos porque el Espíritu nos lleva. Porque hay un propósito. Desierto igual propósito. Desierto es propósito. Proféticamente hablando, para nosotros un desierto es un lugar de propósito. Es un lugar de diseño.
Es un lugar donde nosotros somos procesados. Es un lugar de propósito. Oye esto, dice la palabra, fue impulsado para ser tentado. Ojo aquí, escucha esto. Ser tentado. Para nosotros, en nuestro común forma de hablar, tentación tiene que ver con pecado. ¿Sí? Tentación tiene que ver con fracasos en nuestra vida. Tentación tiene que ver con esas piedras en el camino tan fuertes que muchas veces caemos en ella, y a veces más de en una ocasión justificamos nuestras caídas a través de las tentaciones. Pero escucha esto, porque la palabra tentar en el hebreo es la palabra nakaj. Ahí la tienes tú para que la puedas anotar. La palabra nakaj lo que significa es probar, tratar, tentar, analizar, poner a prueba o aquilatar. Escucha. Probar, tratar, analizar, poner a prueba o aquilatar. ¿Sabes qué es aquilatar? Aquilatar es el proceso que se lleva con el oro, con los metales preciosos, con las piedras preciosas. Aquilatar significa valorar su peso, ver cuánto pesa para saber cuánto vale. Entre más peso tenga, más valor tiene. ¿Ok? Importante entonces, nakaj significa probar. Aquí la palabra lo que está diciendo no es y llevó a Jesús para padecer. Ay, es que hay muchas personas que creen que cuando la gente va al desierto es a padecer. Creemos que Dios nos lleva al desierto para morir en una forma incorrecta del término. El Espíritu llevó a Jesús para ser probado, para ser analizado, para ser puesto a prueba, para ser aquilatado. Me gusta mucho esta palabra. Dios nos lleva al desierto, no para morirnos ahí. Nos lleva para ser aquilatados, para saber qué hay en nosotros, para ser probados, tratados, analizados, puestos a prueba y aquilatados. Necesitamos el desierto. Por favor, deja de orar. Señor, sácame de este desierto. Señor, ya no puedo más. Es que entre más ores de esa forma, más tiempo vas a estar ahí. Debes entender que del desierto nos saca quien nos lleva. No sé si me captas esto. Pero yo no entro al desierto solo. Yo entro al desierto porque soy llevado a él. Y soy sacado del desierto cuando aquel que me llevó decide que es tiempo de salir. Hay personas que viven en un desierto constante en su vida porque no han entendido que ellos fueron llevados ahí y hasta que no se cumpla el propósito no van a salir. Escucha bien esto. Cuando Israel está en el desierto, dice que se cumple el tiempo de llegar a los linderos de la tierra prometida. Pero estando para entrar a poseer la tierra, tienen temor, se llenan de dudas. Y el Señor dice, no están listos para la bendición. Escucha, porque aquí hay revelación. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. Moisés está ahí con ellos y envían espías. De los 12, solo 2 vienen con palabras de bendición, correctas, sanas, proféticas. Los demás 10, los restantes, hacen que todo el pueblo entre y sucumba ante la duda. Esto es un tema por aparte. Pero dice la palabra que como Israel no había entendido lo que el desierto y no había sido procesado según como el desierto debió procesarles, entonces el Señor los hizo retroceder 40 años en el desierto. ¿Sabe? Hay personas, usted me dirá, es que yo estoy pasando un desierto enorme, tengo años de estar en el desierto. Sí, ahora te has puesto a pensar que del desierto debiste salir hace mucho tiempo, pero por tu propia actitud ha sido necesario regresarte. Oye, tú no vas a salir a tu tierra prometida porque tú quieres, vas a salir porque estás listo para entrar a tu tierra prometida. Tú vas a salir hacia la tierra prometida cuando estés listo, y el que dice que está listo es tu maestro, es Dios. Israel no entró a la tierra prometida cuando ellos llegaron porque ellos quisieron, porque dijeron ahora sí vamos a entrar. No, señor. Israel entra a la tierra prometida cuando Dios dice ya están listos para entrar. ¿Sabes por qué? Porque en la tierra prometida solamente entran aquellos que no es que solamente tienen destino, sino que ya han sido procesados por Dios para obtener la tierra prometida. Hay personas que hoy no han recibido ciertas bendiciones en su vida y se pasan quejando de que no las han recibido, y es por eso que no las han recibido.
Hay gente que solamente vive quejándose. Cada vez que algo falta, se quejan de lo mismo. ¿Cómo Dios les va a dar si no pasan la prueba? ¿Cómo Dios los va a bendecir a manos llenas si no pasan la prueba? Siempre se pegan en la misma piedra. Están como el canto ese que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, porque están viviendo no desiertos nuevos. Escucha esto, que el Espíritu habla a tu corazón. Están viviendo el mismo desierto siempre. El desierto se volvió una constante. ¿Por qué? Porque no han aprendido, no se han humillado, no han reconocido a Dios, no han aprendido a mirar a Dios. Entonces la tierra prometida está ahí, pero no pueden accesar. Dios no te va a entregar su tierra prometida hasta que tú no aprendas a conducirte en el desierto. Si no estamos listos, no podemos recibir las bendiciones. Si no estamos preparados, no vamos a recibir. Por favor, entiende esto. Aunque el profeta te haya dicho que Dios te va a bendecir y te va a llevar a las naciones ni las bendiciones van a llegar si tú no sales de tu desierto. Deja de estar creyendo en estas cosas y muévete en buscar la presencia de Dios que transforme tu vida. ¿Quieres que Dios cumpla su propósito en ti? Entonces avanza en ese desierto. Busca la palabra del Señor. Porque dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para ser nakah, probado, tratado, puesto a prueba, analizado, aquilatado. Podemos hablar sobre esto muchísimo tiempo, pero yo quiero ir dejando esto en tu corazón. El desierto no es un lugar de muerte, es un lugar de cambios. Es un lugar de transformación. Debes decidirte ya de una vez por todas a ser transformado por el Señor, a dejarte transformar. Sí, hay aflicción, porque tienes que renunciar a cosas, porque te espera una tierra, pero esa tierra de promesa, de destino, no va a estar ahí para personas que viven amando su pasado, su queja, su imposibilidad. Debes decidirte a avanzar. Oseas capítulo 2, verso 14. Este versículo para mí es clave. Y si muchos hubiésemos aprendido este versículo hace muchos años, hubiéramos tenido una connotación del destino profético del desierto mucho más amplia que lo que tenemos hoy. Dice Oseas, y te lo quiero leer de la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice Oseas 2:14, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Leámoslo de nuevo, dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Yo no sé cómo después de leer este versículo alguien puede pensar que el desierto es un lugar de muerte. No logro entender eso. ¿Cómo el enemigo ha cegado el entendimiento de la iglesia para que no comprenda lo que desierto significa? ¿Cómo puede ser que si el desierto es un lugar de muerte, de pérdida y de destrucción, Dios quiera llevarnos a nosotros ahí para conquistarnos? Es que es lo que dice la palabra. Volveré a conquistarla. ¿Dónde? Llevándola al desierto. Escucha esto. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo lleva al desierto. Y es en el desierto donde le da su palabra. La Torá, la luz, la enseñanza, le es entregada a Israel en el desierto. No fue en la tierra prometida. Oye bien esto. Dios no le entregó a Israel la palabra, la enseñanza en la tierra prometida. Se la entregó en el desierto. ¿Sabes por qué? Se la entrega en el desierto porque Israel debe aprender a vivir con esta enseñanza para cuando llegue a la tierra prometida. Porque el desierto es el lugar, oye, y podemos hablar de esto de verdad mucho. En el desierto se celebró
la fiesta de Shavuot. Shavuot es la fiesta que se celebra en una forma de alegoría a las nupcias, al matrimonio. Dios lleva a Israel al monte Sinaí, al monte de Sión, y le entrega el pacto que lo convierte en su esposa. Le entrega la Torá, la enseñanza, su palabra. Ese es el pacto que Dios firma con Israel, pero lo firma en el desierto. El desierto es el lugar donde viene la palabra de Dios para nuestra vida. La palabra que pacta nuestra vida con Él. La palabra que cambia y transforma nuestra vida con Él. La palabra que nos exhorta, pero que nos levanta. Es en el desierto donde Dios firmó el acta con Israel. Es en el desierto donde Dios firma un pacto con nosotros. Gózate en el desierto. ¿Estás pasando por uno? Gózate en el desierto. Comienza ya a entender y dimensionar qué es el desierto, para qué está ahí, cuál es la razón por la cual existe el desierto. Ahora tú dirás, pero yo he estado en un desierto y he perdido cosas. Bueno, ¿te has preguntado si eso que has perdido era necesario que lo perdieras para poder llegar a tu destino? Debemos amar el propósito de Dios en el desierto, pero debemos también recordar que el desierto no es en lo absoluto nuestro lugar de destino. Es nuestro lugar por el cual transitamos y que nos conducirá a nuestro lugar de destino. Hagamos una pausa y ya regresamos. Espero en el Señor que esta palabra de verdad haya llegado profundo a tu corazón, la hayas podido atesorar, la hayas podido comprender. Y pido al Espíritu Santo que te dé la revelación para que puedas caminar en función de esto que has recibido en esta hora. Gracias. Gracias por haber dedicado este tiempo a escuchar la palabra del Señor. Gracias por tus ofrendas, gracias por tus diezmos, por tu fidelidad. Quiero agradecerte, iglesia amada, porque hasta este día has sido fiel, has estado fiel, te has comportado a la altura. Ha sido algo impresionante ver cómo ustedes se han levantado a favor del creerle a Dios y del sostener. Sabes, hemos visto la mano de Dios y cómo la iglesia se ha manifestado creyéndole al Señor, sosteniendo lo que nosotros amamos. Esta iglesia, sembradores de amor. Y te insto a que si no lo has hecho por alguna razón, lo puedas hacer. Te motives a traer una ofrenda que pueda de verdad producir una cosecha sobrenatural sobre tu vida. Recuerda, sembramos y cosechamos. Es un ciclo de bendición, un ciclo eterno. Este miércoles, 7:30, los esperamos en Noches de Café. Tiempo especial donde nos reunimos cada uno en la comodidad de nuestro hogar, por lo menos por el momento en forma virtual, para poder compartir enseñanzas de la palabra del Señor, enseñanzas que cambian nuestra vida y transforman nuestra condición. Es un tiempo hermoso, es un tiempo lindo donde juntos aprendemos cada vez más de la palabra. Invita a otras personas para que constantemente estén ahí y podamos llevar esta palabra del Señor al corazón de todos, en el nombre de Jesús. Quiero bendecirte en esta hora. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que este desierto que puedas estar pasando sea un lugar de regocijo para ti. Porque ahora puedes entender
que si estás en Él, es porque estás siendo amado por Dios, conquistado por Dios. Y tiernamente el Señor te habla a tu corazón. Espero en el Señor que hoy haya sido una mañana de gloria, de victoria. Y declaro sobre tu vida que estos días de esta nueva semana serán todavía mejores. Una semana total y absolutamente llena de bendiciones y sorpresas sobrenaturales del Señor. Donde tú estás bien, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos entonces el miércoles a las 7:30. Gracias por estar conectado. Bendiciones a todos. Buenas tardes.